Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Soy Guillermo Jeremía y les propongo hablar de uno de esos temas que es necesario abordar, que el mundo lo está planteando en distintos lugares, en algunos ya con decisiones avanzadas, en otros reclamándolo. Se ha hecho noticia recientemente en Francia porque el conocido actor Alain Delon lo ha pedido como una ley, decidir cuándo interrumpir nuestras vidas, cuándo alguna dolencia es irrecuperable. Bueno, en la Argentina hay legislación ya concretada, pero no alcanza y se está impulsando una nueva iniciativa legal. El especialista, magíster en bioética, médico cordobés, Carlos Peca Soriano, es uno de los que impulsa esta ley de eutanasia en la Argentina, a quien saludamos y le agradecemos este tiempo. Doctor, un gusto, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Mucho gusto, gracias por llamar. Bueno, al contrario, al contrario. Eh, Cuéntenos cuál es el escenario en el que está nuestro país y esta es una discusión de avanzada en el mundo, ¿no? Cada país que ha tenido que abordar la decisión ha tenido un debate conflictivo, arduo, duro, difícil. ¿Por qué razón, doctor? Y porque los cambios morales en general en toda sociedad se producen de a poco, salvo que haya una guerra o una pandemia que puede producirse un cambio moral de golpe, los cambios morales siempre se van produciendo de a poco. ¿Y esto cómo es? Porque existen necesidades ocultas. En bioética, ¿qué llamamos una necesidad oculta? Eh, Usted es un poco más joven que yo, pero allá por 1985 no existían las ambulancias de emergencia prehospitalaria, en la que si uno hubiera tenido o tenía la desgracia de tener un accidente en vía pública, no venía ni el 107, ni ECO, ni Family, ni todas las ambulancias de emergencia prehospitalaria, o sea, las terapias móviles, y le aseguraban a usted que su traslado iba a ser en forma adecuada y no que lo pusieran en un móvil policial o en un auto particular, ¿no? Entonces, la gente en general no sentía esa necesidad. Y con el tema de la muerte digna pasa lo mismo, hasta que a uno no le sucede, hasta uno no siente la necesidad o que un ser querido esté sufriendo esa indignidad de estar padeciendo una terapia intensiva llena de caños o una enfermedad irreversible con gran sufrimiento psíquico o físico insoportable, hasta que eso no sucede, uno no se da cuenta de esa necesidad oculta de que es reglamentar al respecto o tener una reflexión crítica, una reflexión ética antes de que eso suceda, porque empezar a nadar cuando uno está en medio del océano, aprender a nadar, no va, porque no vamos a ahogar seguramente, hay que aprender a nadar antes. Por lo tanto, si bien es cierto, en Argentina desde el 2012 existe la ley 6742, que es la ley de muerte digna, que es la que prevé que todo paciente tiene derecho a aceptar o rechazar cualquier terapia física o biológica con o sin manifestación de causa, inclusive aquellos tratamientos de hidratación y o nutrición, cuando los mismos prolongasen una situación de enfermedad irreversible o incurable, con grave sufrimiento para el paciente. ¿Qué hacíamos nosotros desde esa ley en adelante ante ciertos tipos de pacientes, como el caso de Alfonso Oliva, que ya lo podemos mencionar, en los cuales estaban sufriendo realmente de una muerte indigna, sin embargo no teníamos nada que retirar? Entonces, en ese tipo de pacientes que estén sufriendo una enfermedad irreversible, incurable, con un grave sufrimiento, ya sea físico o psíquico, esto es importante recalcarlo, que hayan tenido su autonomía de la voluntad, que hayan decidido realmente que su vida no merece la pena ser vivida, luego de ciertos requisitos, que ya se los podemos comentar a continuación, nosotros hemos promovido, junto con la diputada Esteves, hemos estado desde el 2019 hasta la fecha asesorando, y ya en el 2021, junto con otros dos proyectos que presentaron la diputada Jimena Latorre y el diputado Cobos, o sea, se presentaron en el lapso de 10 días en el país 3 proyectos que reglamentarían la eutanasia o que legalizarían la eutanasia en el caso de ser tratado y aprobado. ¿Y por qué es necesario esto? Y justamente por esto, porque así como
uno tiene la libertad de poder elegir, de vivir dignamente, y es casi un derecho humano universal el poder vivir con dignidad, como parte final de esta vida digna está la muerte, ¿no? Y como hay una negación cultural de hablar de la muerte, es un tabú hablar de la muerte, ni usted ni yo habitualmente nos ponemos a hablar, salvo en esta pandemia, que cada uno de nosotros ha tenido lamentablemente algún ser querido, o un amigo, o un conocido que se nos ha ido lamentablemente, y hemos sí, en estos 2 últimos años, hablado un poquito más, pero antes del 2020 prácticamente no era un tema que uno tocara, porque en Occidente, en Oriente no pasa lo mismo. Hay una negación cultural de hablar al respecto. Sin embargo, es necesario reflexionar críticamente, con argumentos filosóficos, con argumentos sólidos, respetando las convicciones religiosas, respetando las convicciones morales de cada uno, porque nadie obliga a nadie, esta ley no obliga a nada a nadie, ampliar derechos individuales. ¿Y cuáles serían estos derechos individuales? Es que uno tenga la libertad de poder elegir en ciertas condiciones de indignidad el cómo morir. ¿Y cuáles serían estas condiciones de indignidad? Por ejemplo, de estar padeciendo una enfermedad incurable, irreversible, con un grave sufrimiento, ya sea físico o psíquico. Por ejemplo, el caso de Alfonso Oliva, que fue el que nos inspiró para esta ley. Alfonso Oliva era un joven de 36 años que en el 2018 nos llama o me llama a su casa porque sabía que yo me especializaba en estos temas, y él padecía de una enfermedad llamada ELA, que porque lo ha padecido ahora Bullrich, se ha hecho un poquito más conocida. Que hay muchos casos por otra parte, doctor, ¿no? Hay muchísimos casos, sí. Se llama esclerosis lateral amiotrófica, sí. Y esta enfermedad, para quien no la conozca, es una enfermedad neurodegenerativa que va produciendo paulatinamente la parálisis de cada uno de los músculos de tu cuerpo hasta dejarte prácticamente inmóvil y postrado en una silla de ruedas. Así estaba Alfonso Oliva cuando lo conocimos. Él estaba postrado y podía movilizar solamente sus pestañas, ¿no? Y él estaba con un tubo de alimentación que le iba directamente a su estómago, una gastrostomía por el cual se alimentaba. Y de noche Alfonso soñaba que jugaba al fútbol, soñaba que hacía el amor, soñaba que corría. De día se despertaba en esta pesadilla terrible de no poder jugar al fútbol, de no poder amar, de no poder comer, porque cuando una periodista le pregunta a Alfonso, ¿qué es lo que más extrañas de la vida, Alfonso? Y Alfonso escribía mirando la computadora, pestañeando, miraba la H, pestañeando, miraba la O, la L, y después de 15 segundos te decía hola, ¿no? Entonces, luego de un largo rato, Alfonso le contesta a esta periodista: voy a ser franco, hacer el amor, jugar al fútbol y comer, ¿no? Que es tan caro para usted, para mí, que ha sido desayunar esta mañana, o llevarnos un vaso de agua a la boca, ¿no? Un vaso de agua a la boca, o tomar una gaseosa, cualquier cosa, él no lo podía hacer. Entonces, para él, la vida que estaba viviendo era una vida indigna. ¿Y qué es lo que pretendía Alfonso con esta carta que nos había dejado escrito? Él sabía que no iba a poder disfrutar de los beneficios de una ley de eutanasia. Sin embargo, con un gran altruismo, por eso supuestamente si es aprobada se va a llamar Ley Alfonso, él decía que no quería que nadie en Argentina padeciese lo que él estaba padeciendo. Por lo tanto, él, sabiendo que no iba a llegar a disfrutar de estos beneficios, Alfonso fallece en el 2019, él quería para otras personas que no sufrieran esta indignidad. Así se lo prometimos, y en ese momento estaban la diputada Montero, la diputada Brenda Austin, la diputada Esteves. Con la diputada Gabriela Esteves nos pusimos a trabajar en esta ley, y ya para finales de 2019, comienzo del 2020, la teníamos terminada. La empezamos a publicitar, a intercambiar ideas con otras provincias, con otros países. Le hicimos una divulgación para tener un debate social que nos retroalimentara a nosotros, porque
a pesar de haber estudiado la realidad mundial de otros países como Holanda, Luxemburgo, Bélgica, el mismo España, Colombia, etcétera, etcétera. Hace 30 años que venimos estudiando el tema. A pesar de todo eso, nosotros queríamos también intercambiar ideas con la sociedad para ver que la sociedad tuviera un debate serio. Así lo hicimos y salió esta ley que creemos que es tanto jurídica como éticamente muy segura. Doctor, perdón que lo interrumpa, pero usted hablaba de pruritos morales en el comienzo. Uno entiende que pensando en la evolución de la humanidad y en estas circunstancias que se están dando, debiera haber consenso. De hecho, usted citó a legisladoras de distinta extracción política que están preocupadas por esta cuestión. ¿Por qué cree que el tema no prospera, no se trata? Siempre en la Argentina pareciera que hay otras urgencias. De todas maneras, esto en prosperidad, con dificultades, con problemas económicos, sin problemas económicos, esto debe abordarse. ¿Qué cree que está poniéndole condicionantes al tratamiento? Mire, yo soy optimista. Fíjese usted que en España, que es un país de raigambre católica, es más o menos como el nuestro, se hizo, acá no se ha hecho una encuesta, ahora el CONICET ha sacado una encuesta, pero entre los profesionales de la salud todavía no están los resultados de dicha encuesta. Sin embargo, en España se hizo una encuesta entre la población y el 85% de los españoles estaba a favor de la ley de eutanasia. Entonces, usted y yo nos sorprenderíamos porque en cada nota que hacemos, como la que estamos haciendo ahora, después los periodistas me dan la devolución y me dicen, mira, Pecas, no te imaginas la cantidad de llamados que recibimos a favor de esta entrevista. ¿Y por qué sucede esto? Y porque no se habla del tema. Y cuando sale al tapete, cuando sale a luz, nos damos con la sorpresa de que realmente no hay tantos pruritos, y sí alguna parte de la sociedad que puede ser la cúpula eclesiástica, la cúpula, no los católicos, la cúpula, que tenga algún prurito, o alguna persona con alguna convicción que por supuesto es respetable, pero la mayoría de la sociedad y las leyes tienen que estar hechas para las mayorías, para las minorías, siempre y cuando no se hiera a un tercero. La ley, aquella que respete las voluntades humanas y la que ayude a vivir en libertad, tiene que ser bien. A propósito de eso, da la impresión que en un sector de la población se lo emparenta con el aborto, ¿no? Esto de alguien te da la vida, es el mismo que la tiene que quitar, no sos vos el dueño de tu vida. ¿Ese es el principal condicionante moral? Sí, yo diría que quizás sería un condicionante ético eso, que sería una reflexión moral de segundo orden en algunas personas, y ya le digo, en alguna parte y alguna cierta cúpula. Ahora, yo hago la pregunta con total honestidad. Si Dios realmente me dio la vida, cuando yo le regalo un vino a usted, el vino se lo toma a usted no me pregunta a mí si yo me puedo tomar ese vino. Si Dios me hubiera regalado la vida, si me la da es mía. Punto uno. Yo no sabía que me la había dado en consignación. Si me la da, o sea, yo puedo disponer de mi vida. Y vamos a suponer que alguien considere que la vida es de Dios. ¿Qué Dios querría para usted una muerte indigna? ¿Qué Dios quisiera verlo a usted sufriendo? Nadie. Yo creo que sería un Dios realmente malvado, y creo que no existe esa idea del Dios malvado que quiere a usted verlo realmente sufriendo una indignidad en el final de su vida. Dios lo que quiere para nosotros es la mejor vida posible, que vivamos con dignidad. ¿Y qué hacemos para los otros pacientes que no son creyentes? También tenemos que legislar para los otros pacientes que no son creyentes. Le voy a poner un ejemplo que tiene que ver con las creencias. Por ejemplo, los testigos de Jehová. Quizás uno pueda o no estar de acuerdo con que un testigo de Jehová quiera pasarse sangre o no, pero uno debe respetar la religión, debe respetar la autonomía, y así se hace. Por más que uno no esté de acuerdo con lo que piense ese testigo de Jehová, uno debe respetar la voluntad de él de no querer pasarse sangre. Bueno, esto pasa lo mismo. La iglesia y los profesionales de la salud deben respetar mi voluntad de querer morir en ciertas circunstancias, recalco esto, porque no cualquiera que esté con una depresión aguda
o que se haya peleado con la novia, o que esté deprimido en forma momentánea, va a solicitar la Está eutanasia. bien. A eso quería preguntarle, doctor, ¿cuáles son los limitantes que la propia ley establece? ¿O para qué casos no correspondería la eutanasia que la ley por ustedes impulsadas prevé? Está muy bien la pregunta. Es muy segura tanto ética como jurídicamente y prevé que debe haber un sufrimiento ya sea físico o psíquico insoportable, sostenido en el tiempo y que sea irreversible, que la medicina paliativa no pueda paliar, valga la redundancia, o que no esté en una depresión aguda que un psiquiatra o un psicólogo pueda brindarle los servicios y pueda sacarlo a usted de esa depresión, algo que sea irreversible, sostenido en el tiempo e insoportable. Por ejemplo, ¿y por qué es segura? Porque primero prevé que usted tenga su médico, el responsable, o sea, su médico de cabecera, que sabe que usted, Guillermo del Pecas, tiene, por ejemplo, una enfermedad irreversible incurable. Cuando usted, yo le solicito la eutanasia, usted tiene el deber de evaluarme, y si es un objetor de conciencia puede apartarse, pero derivarme a un no objetor de conciencia, y después de que usted ha probado o ha visto que yo realmente padezco de esta enfermedad, derivarme a un médico consultor. Este médico consultor debe ser de la misma especialidad, en el caso de Alfonso sería un neurólogo, que la patología que el paciente tiene. Este emite otro informe y después va a una consejería. ¿Qué sería la consejería? Es una transdisciplina o gente formada de distintas especialidades. Debe asegurarse, por ejemplo, que un paliativista lo haya visto, debe asegurarse que el paciente haya tenido el acceso a los beneficios que la medicina paliativa le da, debe asegurarse que un psiquiatra o un psicólogo lo haya visto y que usted no esté en una depresión aguda, etcétera, etcétera. Se emite un dictamen final con una comisión nacional que es la que controla todo esto, que este proceso sea seguro, y luego de ahí se emite un dictamen para saber si esto es viable o no. Doctor, en este sentido da la impresión también que hay procesos que están en pleno desarrollo por parte de la ciencia, que hoy tiene una dinámica que años atrás no tenía. El argumento que se da de unos sectores dice, bueno, pero ojo que a lo mejor muchas enfermedades que hoy son males incurables dentro de 4 o 5 años tienen respuesta. ¿Eso podría considerarse como un condicionante? No, porque bueno, uno no puede suponer que dentro de 4 o 5 años, si dentro de 4 o 5 años aparece la cura, bienvenida sea. Por ejemplo, su pregunta puede ir dirigida a alguna directriz anticipada. Yo, por ejemplo, estoy en un Alzheimer en fase inicial, en donde realmente soy autónomo. Entonces yo dejo mi voluntad anticipada, y eso es otra diferencia con la muerte digna. Solo el paciente lo puede decidir, ya sea por escrito previamente o ya sea en el momento como Alfonso escribiéndolo con la computadora. Yo dejo mi directriz anticipada y de repente a los 2 años aparece una cura de la enfermedad. Yo la directriz anticipada la puedo revocar en cualquier momento, hasta el último minuto yo la puedo revocar. Vale decir que nadie va a querer, si hay uno, usted fíjese en el caso de Alfonso Oliva, consultó a un montón, a más de 10 especialistas en todo el país para ver si había una cura realmente. Obviamente sabemos que ELA no hay ninguna cura que pudiera subsanar, porque ¿quién quiere quién desea la muerte así? Es solamente una persona que esté en una depresión muy aguda, y para estos casos no es la eutanasia. ¿Quién, sabiendo que puede curarse, va a preferir la muerte que la vida? Yo creo que esa situación casi es inviable. Doctor, ¿usted por qué se volcó a esta especialidad? ¿Por qué incluso está por publicar un libro relacionado con la materia? Porque a pesar de que lo que la gente cree, o que la gente común, yo tengo por lo menos una consulta semanal de gente que está muriendo indignamente. ¿Por qué? Porque la indignidad en la muerte no precisa de la mala intención del personal de salud ni del familiar. A veces con la mejor de las intenciones, como los médicos estamos, entre comillas,
programados o seteados para salvar vidas, nos cuesta muchísimo saber en qué momento detenernos. Entonces, como no sabe, Callahan, un gran bioeticista norteamericano, la llamaba la estrategia del límite. Aceleramos la parafernalia de la tecnología médica 2000 por hora, o sea, le metemos una sonda, lo metemos en respirador, le metemos inotrópico, y el momento en el cual detenernos pasa a ser parte, el límite pasa a ser parte del problema. Por lo tanto, con la mejor de las intenciones, a veces le hacemos un encarnizamiento pseudoterapéutico, lo hacemos sobrevivir unos días más al paciente, igualmente la familia. Con la mejor de las intenciones no queremos que Guillermo, el PECA, se nos vaya o se nos muera y utilizamos mal los verbos. En vez de decir, lo estamos dejando morir, tenemos que decir, le estamos permitiendo que la naturaleza actúe. Al cambiar de verbo, fíjese cómo cambia la visión de la realidad. Por lo tanto, el encarnizamiento terapéutico es mucho más frecuente de lo que figura en los libros, porque nadie dice, me estoy encarnizando terapéuticamente con este paciente, porque lo hacemos sin querer, lo hacemos ya porque estamos con una cultura de negación de la muerte. Entonces nos negamos a que el paciente se nos muera, cuando en realidad lo que tenemos que decir, bueno, este paciente ya no hay más nada que tratar, lo único que podemos hacer es consolarnos, acompañarlo a que tenga realmente, porque Callahan mismo decía, uno de los fines de la medicina es velar por una muerte en paz. El tema de la muerte es uno de los grandes enigmas de la humanidad. ¿En qué instancia, para finalizar y brevemente, doctor, se encuentra este debate? ¿Está en discusión en la Cámara de Diputados? ¿Están juntando firmas? ¿Qué es necesario hacer? Ya poco nosotros podemos hacer porque están presentados los 3 proyectos. Con el término de 10 días, a finales de diciembre del 2021 se presentaron ya en el Congreso de la Nación. Lo único que tienen que ser tratados sobre tabla, evidentemente y obviamente vamos a estar allí defendiendo el proyecto de la ley Alfonso. Creemos que debe llamarse ley Alfonso simplemente porque Alfonso fue el primero en el país que habló de la eutanasia, pero bueno, Alfonso va a estar contento, se llame como se llame, si todos podemos disfrutar de este derecho. Doctor, muchísimas gracias. ¿Cuándo publica su libro respecto de esta materia? En el término más o menos de un mes, se llama Morir con dignidad en Argentina, verdad o utopía. Muchísimas gracias por este tiempo, doctor. Muchas gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. El misterio de la muerte y la decisión que cada ser humano podría adoptar con responsabilidad sobre cuándo interrumpirla, ¿no? Sin que después medien consecuencias penales, porque eso es lo que pasa hoy si alguien ayuda a esta situación. Bueno, un interesante debate que debe darse más allá de las coyunturas, los avatares de todos los días que parece que nos desvían en la atención. Estas discusiones que forman parte de la esencia misma de la condición humana deben abordarse. Nos encontramos en una próxima entrevista de Telediario Televisión. Gracias por estar ahí. Así son las cosas.